Muy buenas noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, ángeles y seres de luz. Comenzamos. Chicos, siempre pensamos en la luz como salvación. Pero, ¿qué ocurre cuando incluso los ángeles nos inquietan con su presencia? Esta noche, en la hora macabra, vamos a adentrarnos en un terreno que muchos creen familiar, pero que en realidad esconde un abismo de misterio. Desde que tenemos memoria, la humanidad ha representado a los ángeles como mensajeros de paz, guardianes de nuestras almas, emisarios divinos que velan por nosotros en momentos de peligro. Son figuras envueltas en un resplandor, por así decirlo, que promete consuelo y tal vez protección. Sin embargo, hay un matiz que rara vez se explora. Un costado oscuro y perturbador que se oculta tras esas alas luminosas. ¿Y si los ángeles no fueran lo que creemos? ¿Y si los seres de luz tan idealizados en la cultura popular escondieran una naturaleza que va más allá de lo humano hasta el punto de volverse aterradora? En las páginas más antiguas de los textos sagrados encontramos descripciones que poco tienen que ver con las imágenes dulcificadas de la iconografía moderna. Lejos de los querubines angelicales que sonríen con inocencia, los primeros testimonios hablan de figuras colosales, de múltiples rostros, de ruedas incandescentes cubiertas de ojos, de presencias que al ser contempladas podían infundir un miedo paralizante. Eran mensajeros, sí, pero también fuerzas incomprensibles que rebasan cualquier capacidad de entendimiento humano. Lo que hoy nos resulta hermoso en vitrales y pinturas, en su origen fue aterrador. El resplandor de los ángeles no siempre fue consuelo. Muchas veces fue una advertencia, un recordatorio de lo pequeño que es el ser humano frente a lo insondable. Quienes afirman haberlos visto hablan de voces que resonaban como truenos, de miradas capaces de despojar al alma de cualquier secreto, de sensaciones en las que la luz y el miedo se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Y aquí es donde surge lo perturbador. Si estos seres de luz existen, ¿qué buscan realmente? ¿Son protectores o jueces? ¿Portadores de esperanza o ejecutores de un orden divino que apenas podemos comprender? La historia está llena de relatos en los que el contacto con estas presencias no siempre trae bendiciones, sino también advertencias terribles, desgracias inevitables e incluso la sensación de haber sido tocado por algo demasiado grande, demasiado ajeno a la esencia humana. En este programa no nos limitaremos a repetir la visión idílica de los ángeles como guardianes infantiles. Vamos a explorar el otro lado, el menos cómodo, el que se silencia en sermones y se esconde tras el barniz de lo celestial. Porque incluso la luz puede ser perturbadora cuando ilumina rincones que preferiríamos mantener en sombras. Hoy trazaremos un mapa inquietante de este universo. Comenzaremos con los orígenes religiosos y místicos, las primeras menciones en textos como la Biblia, el libro de Enoc o los escritos cabalísticos, donde la figura del ángel dista mucho de la iconografía dulcificada que conocemos. Descubriremos que los ángeles, lejos de ser siempre benévolos, también han sido descritos como guerreros implacables,
custodios de secretos prohibidos y vigilantes severos que castigaban con fuego y espada. Después recorreremos testimonios históricos, místicos, medievales, que aseguraban haber conversado con entidades resplandecientes que les revelaban visiones del fin del mundo. Relatos de santos y eremitas que describieron encuentros tan sobrecogedores que lejos de aportar paz, los dejaban marcados de por vida. Pasaremos también por los encuentros modernos, testimonios de personas que aseguran haber sentido la presencia de ángeles en momentos de peligro, pero que narran experiencias tan inquietantes que uno se pregunta si la salvación y el horror no caminan a veces de la mano. Sombras luminosas, voces en el umbral de la conciencia, figuras que aparecen de la nada y que desaparecen con un silencio cargado de enigmas. No podremos evitar asomarnos al terreno de las conspiraciones. Existen corrientes que plantean que lo que llamamos ángeles no son más que inteligencias de otro orden, tal vez entidades extradimensionales que se manifiestan bajo la forma que nuestras creencias pueden tolerar. En esa visión la luz no es sinónimo de bondad, sino una máscara que nos impide comprender su verdadero propósito. Y finalmente, nos enfrentaremos a la idea más inquietante de todas, que no siempre la luz es lo que parece, porque si algo han demostrado los relatos tanto antiguos como contemporáneos, es que el contacto con lo divino puede resultar tan aterrador como liberador, y que el brillo de un ser de luz puede enceguecer arrastrando a quien lo contempla, a un abismo de preguntas sin respuestas. Antes de avanzar, una advertencia bien necesaria. Esta emisión no busca ridiculizar la fe ni desacreditar las creencias, sino abrir una grieta en la percepción cómoda que solemos tener de lo sagrado. Hoy vamos a contemplar el ángel no como un guardián entrañable, sino como lo que siempre ha sido en su raíz más antigua, un ser de misterio insondable, bello y terrible al mismo tiempo, cuya luz puede tanto salvar como consumir. Así que prepárense, lo que escucharán en esta edición de La Hora Macabra no es un consuelo, es una invitación a cuestionar lo que entendemos por bien y mal, por protección y juicio. Esta noche nos adentraremos en el resplandor inquietante de los ángeles y los seres de luz. Y quizás al final descubriremos que no toda claridad trae paz. Y antes de continuar, chicos, les recuerdo que tenemos estrellitas disponibles para que por favor me apoyen en este proyecto. Ya saben que parte de lo que me ayuda, además de su honorable presencia y sus oídos bien abiertos en este programa, pues son justamente las estrellitas que me ayudan a financiar este proyecto, ¿vale? Entonces, si está dentro de sus posibilidades y les gusta mucho el programa, sería muy feliz si me regalaran estrellitas, ya saben, por favorcillo. Y ahora sí, vamos a comenzar. En los pliegues más oscuros de la memoria colectiva se esconde una idea que pocos se atreven a mirar con frialdad. Los ángeles. Esas figuras envueltas en luz que la tradición popular nos presentó como guardianes suaves y benévolos. No siempre fueron concebidos como consuelo. En las fuentes más antiguas aparecen como presencias que imponen orden, que dictan mandatos y que en ocasiones aterrorizan a quienes las contemplan. Su función es únicamente acariciar la esperanza humana. En muchos relatos su papel consiste en ejecutar la voluntad de un orden que puede resultar implacable y desbordar cualquier sensibilidad terrenal. Para captar la naturaleza perturbadora de esa concepción,
pues es impredecible atender a la tradición judía. El término hebreo malak designa al mensajero. En los relatos bíblicos, los ángeles actúan como agentes de la ley divina y su llegada suele venir acompañada de una prueba o de un castigo que no admite negociación. Los querubines que cierran el acceso al jardín del Edén con espadas flameantes no simbolizan ternura, representan un límite infranqueable. De igual modo, las visiones proféticas muestran presencias que interpelan, someten y exigen sacrificio. La luz que las envuelve no calma, sino que convoca al juicio. El cristianismo, heredero de ese imaginario hebraico, amplió la gama de funciones angelicales, incorporando tanto el anuncio como el castigo. Los evangelios ofrecen escenas de consuelo y protección, pero la literatura apocalíptica despliega un repertorio aterrador. Por ejemplo, ya saben, en el libro del Apocalipsis habla acerca de trompetas que abren sellos, seres alados cuya presencia activa juicios y criaturas que se despliegan alrededor del trono con miradas que abarcan la historia humana. La imagen del ángel se convierte así en figura ambivalente, es decir, puede anunciar la salvación y simultáneamente servir de instrumento del orden último que juzga. En la tradición islámica, los malaika cumplen papeles igualmente complejos. Jibril revela la palabra profética, pero otros ángeles se encargan de recoger las acciones humanas, anotar destinos y ejecutar decretos divinos. La presencia angelical en el Islam no es siempre una caricia. En ciertas narraciones los ángeles traen castigos o se presentan como fuerzas que separan el espíritu del cuerpo de forma irrevocable. La luz que los rodea puede ser fría, eficaz y en su desenvolvimiento absolutamente ajena a la compasión humana. Si miramos todavía más atrás en el tiempo, hacia las civilizaciones de Mesopotamia, Persia y Egipto, observamos que la noción de emisario divino ya contenía elementos inquietantes. Los espíritus tutelares y los genios podían ser protectores de una casa o provocar enfermedades. Los auxiliares de la divinidad ejercían funciones de justicia cósmica. Los jueces del más allá adoptaban formas que combinaban rasgos humanos y animales en configuraciones que impresionaban al creyente. En esos mundos antiguos, la proximidad de lo sagrado no garantizaba consuelo, sino que imponía temor reverencial. Las apariciones que se relatan en estos contextos contienen rasgos que hoy resultan profundamente inquietantes. Por ejemplo, se dice que los ángeles no solamente tienen un par de alas, sino miles de alas que envuelven el cuerpo. No solamente tienen 2 ojos, sino millones de ojos que miran desde todos los costados. Ruedas vivientes que se desplazan sin eje humano y fuego que no es fuego terrenal, sino una especie de fuerza que consume y purifica un solo gesto. Los testigos describen reacciones extremas ante tales visiones: temblores, desmayos, pérdida temporal de la cordura o un silencio reverencial que sustituye a toda palabra. Contemplar a un ser de luz, según estas fuentes, no conduce a un sosiego doméstico, sino a la experiencia de estar ante algo que exige la renuncia de lo propio. Esa diferencia entre la iconografía popular y las descripciones antiguas resulta profundamente inquietante. La domesticación del ángel por el arte y la devoción posteriores ofreció figuras amables, con rostros delicados y manos extendidas. Imágenes que digamos que hacen soportable lo sagrado. Pero al generar esa suavidad estética, se silenció la condición menos confortable del encuentro, que es la capacidad que tiene el ángel para imponer límites,
para corregir y para transformar por vías que pueden entenderse como castigo. La representación amable cumple una función social que tranquiliza, pero también anestesia la percepción de que el contacto con lo celestial puede arrasar la vida cotidiana. Recordar esos orígenes no es un ejercicio erudito inocuo, es enfrentar la verdad de que las grandes civilizaciones y las grandes tradiciones articulan una moral fundada en la posibilidad real de sanción trascendente. El ángel, en muchísimas narrativas, no es el aliado del sujeto, sino el ejecutor de una soberanía que exige obediencia, sacrificio o renuncia. Desde esa óptica, la luz deja de ser garantía de bondad y se transforma en vector de juicio, en señal de que la presencia divina está actuando para corregir o purgar. Esa ambivalencia explica también por qué las experiencias místicas que involucran ángeles suelen mezclar éxtasis y terror. Los santos y los videntes que relataron encuentros con seres de luz no siempre regresaron consolados. No, al contrario, algunos volvieron marcados, con una misión que les exigía renunciar a su vida anterior o con una visión del mundo que los aislaba. Así, el ángel surge como agente disruptivo. Su visita transforma la historia personal, altera la estructura social y en ocasiones precipita cambios radicales que se sienten tanto como redención como violencia simbólica. Al contemplar las tradiciones judía, cristiana e islámica, sus precedentes antiguos, se advierte un hilo de luz. La luz del ser celestial no es neutral. Ilumina, sí, pero también descubre, separa y castiga. Esa doble faz es lo que hace a los ángeles y a los seres de luz intrínsecamente perturbadores. No son meros protectores ni villanos unidimensionales. Son fuerzas cuya comprensión exige humildad y sobre todo respeto. Aceptar esa verdad implica reconocer una fragilidad profunda, la del ser humano frente a lo trascendente. Aceptar esa verdad es entender que en presencia de un ser de luz, nuestras seguridades pueden desvanecerse sin aviso y que el impacto de ese encuentro puede ser a la vez elevación y destrucción. Por eso, al abordar el origen de los ángeles desde la antigüedad, pues debemos mantener una alerta ética. Primero, pues no idealizar la luz ni temerla sin distinguir. Más bien, digamos que deberíamos cultivar la capacidad de reconocer su autoridad y proteger la dignidad humana frente a lo insondable, chicos. Ahora, en la memoria colectiva, los ángeles suelen aparecer envueltos en luz, con rostros serenos y sus manos extendidas. Esa imagen amable es en gran medida una construcción tardía. Si retrocedemos a los textos más antiguos, como les decía, la apariencia de los mensajeros divinos, pues realmente más que tranquilizadora, resulta muchas veces aterradora, porque realmente en los textos antiguos no son representados como figuras humanas bellas, idealizadas, sino como presencias que desbordan cualquier forma comprensible y que suscitan miedo y reverencia a partes iguales. En la Biblia hebrea hay pasajes que no se leen como estampas de consuelo. Fíjense que el profeta Ezequiel describe criaturas que parecen salidas de una imaginación que no conoce límites. Por ejemplo, seres con muchas caras, que pueden ser de hombre, de león, de buey, o hasta de águila, cuyos cuerpos están rodeados por una especie como de ruedas o engranajes que se desplazan como torbellinos, cubiertas de ojos que se ven desde todos los ángulos. La visión no es lírica, sino más bien técnica. Digamos que es la presencia de una maquinaria viviente. Quien intenta fijarla con la mirada, pues suele responder con temblor.
sino con el desmayo o el mutismo reverencial. Esa primera lección es perturbadora. La luz que acompaña a lo divino no es necesariamente consoladora. Puede ser una luz que desarma, por decirlo así. Los querubines, en las primeras tradiciones, tienen un papel que poco tiene que ver con la ternura. Si nosotros pensamos en querubines, siempre pensamos en pequeños ángeles que son como niñitos, regordetes, cachetones, muy monos. Pero, pues, no son criaturas de cándido aspecto como nos los imaginamos o como los hemos visto ilustrados, sino más bien son guardianes del umbral, portadores de una autoridad que se ejerce con una espada. En el Génesis cierran el acceso al jardín del Edén con una espada flamígera. Su misión no es consolar al hombre caído, sino marcar un límite definitivo. Esta imagen radical transforma al ángel en custodio implacable. Su función es preservar un orden divino que exige renuncia y obediencia, y para ello puede desplegar violencia simbólica que desconcierta al sensible moderno. Los textos apócrifos amplifican ese registro pues bastante inquietante. Y aquí viene algo que muchos se la pasan diciéndome, aunque ya he hablado de este libro, muchos me lo han pedido, hablar específicamente de él. Ya en el capítulo de Libros Malditos lo estuvimos, en el último capítulo de la saga de Libros Malditos lo mencioné y hablé y expliqué acerca de él. Estoy hablando del libro de Enoc. En ese libro, los ángeles llamados vigilantes descienden a instruir a los hombres en artes prohibidas. Ese conocimiento, lejos de ser redentor, desencadena corrupción y violencia. De los embrollos de la enseñanza prohibida también surgen gigantes y desastres. El relato no representa a los ángeles como seres angelicales en sentido moderno, sino como agentes con voluntad propia, capaces de transgredir y, por tanto, de provocar un castigo que recupera el orden perdido. Lejos de la ternura, aquí hay ambigüedad moral y una sombra de monstruosidad. Las apariciones descritas en la literatura profética y apocalíptica, pues están llenas de elementos que hoy nos resultan monstruosos. Ruedas vivientes con ojos, seres con muchísimas alas que tapizan el espacio con su presencia, voces que resuenan como truenos, relámpagos que parten en silencio. Esas descripciones obligan a sus testigos a una doble experiencia. Por un lado, la certeza de estar en presencia de lo absoluto. Por otro, la sensación de haber sido confrontados con algo que puede aniquilarte, que puede matar la familiaridad cotidiana. El resplandor deja de ser sótano de consuelo y se vuelve instrumento de revelación y en ocasiones de juicio. Frente a esta memoria textual, la iconografía cristiana operó un proceso de domesticación. Desde la Edad Media y con mayor énfasis durante el Renacimiento, pintores y escultores suavizaron las figuras, ángel por ángel. Las múltiples facetas se convirtieron en rostros serenos. Las ruedas perdieron su maquinaria inquietante y las llamas se tradujeron en aureolas suaves. Esta transformación no fue inocente. Respondió a una necesidad pastoral de ofrecer imágenes que calmaran el miedo religioso y sostuvieran devociones. Pero en ese barniz se ocultó la función más dura de la presencia celestial, que es la capacidad para imponer límites y ejecutar castigos en nombre de una soberanía que no pide consentimiento. El miedo que generaban las visiones de los profetas tiene sentido cuando se considera el papel funcional de esos seres en las narrativas sagradas.
No son meros portadores de buenas noticias, actúan como ejecutores del orden. En el libro del Éxodo, por ejemplo, la figura de un ángel que pasa por Egipto y causa la muerte de los primogénitos ilustra la función punitiva. El instrumento angelical opera como juicio, una presencia luminosa que trae devastación en cumplimiento de una sentencia. Aquí la luz cumple la función de revelador y verdugo a la vez. El episodio del sacrificio de Isaac presenta otra variante. El ángel detiene la mano de Abraham y al hacerlo ejecuta una prueba que transforma la vida. La tensión entre salvación y prueba, entre protección y exigencia severa, se intensifica. El mensajero que impide el homicidio no renuncia a la función de juez. En la literatura apocalíptica, esas funciones se globalizan. Las trompetas que tocan los ángeles desencadenan plagas, terremotos y oscuridad. Los ángeles actúan como agentes que inician procesos de limpieza cósmica. No hay consuelo fácil, sino un plan que reordena por medio del impacto. Ahora, si la imagen antigua muestra a un ángel que ajusticia, la literatura escatológica revela su faceta más extrema, que es la de exterminador. En el Apocalipsis, las copas y trompetas administradas por ángeles provocan calamidades que abarcan la tierra entera. Su actuación es ritual y definitiva. El brillo que traen no es una caricia, sino la constatación de que se ha puesto en marcha un mecanismo de juicio. Esa idea, pues, es por sí misma perturbadora para una sensibilidad, pues, que prefiere pensar la luz como sinónimo de bondad. El contraste entre ángel protector y ángel juez no es mera paradoja narrativa. Contiene una reflexión teológica profunda. Proteger puede, en ciertas cosmologías. Significa eliminar aquello que amenaza la armonía de todo. La autoridad que protege también tiene la potestad de cortar, purgar y desterrar. Por eso la presencia angelical puede ser simultáneamente salvadora y devastadora. El mismo resplandor que guía puede también quemar. Y bueno, recordemos, si ustedes, me imagino que sí lo saben, el mismísimo diablo era un ángel. ¿Cierto? ¿Ya sabían esto? Bueno, entonces la naturaleza del ángel no es realmente de caricias y sobaditas de espalda, ni de que te hagan cuchicuchi, ay chiquito, mira, yo te voy a proteger. No, ahorita nos estamos dando cuenta que la figura del ángel, pues sí, puede ser consoladora en ciertos momentos, pero también puede ser juzgadora y puede ser ejecutora y puede ser exterminadora. Recordar la dureza de esas imágenes antiguas no es proclamar que los ángeles realmente sean malos. Es más bien aceptar que la tradición religiosa reconoce en ellos una ambivalencia radical. Al domesticar la imagen en el arte se nos ofreció consuelo, pero también se nos negó la experiencia integral de lo sagrado, que a menudo incluye tanto éxtasis como terror. Y ese silencio de lo aterrador es lo que rescata este interés. Comprender que la luz puede asustar, que la visita de un ser luminoso puede dejar más huella de asombro y de miedo que de calma. Al confrontar hoy esos relatos, debemos conservar la prudencia. La modernidad nos facilita la ternura visual, pero olvida el espanto primitivo. Volver a las fuentes puede herir, pero también despierta la capacidad de asombro y respeto. No se trata de temer perpetuamente, sino de reconocer que la presencia de lo divino puede obligarnos a transformaciones dolorosas. La luz, a veces,
es el signo más cruel de la verdad. En el imaginario religioso y en los textos más antiguos de la humanidad, los ángeles fueron concebidos como heraldos de lo divino, mensajeros de la luz, ejecutores de la voluntad del Creador. Sin embargo, en esas mismas páginas sagradas también se oculta otra cara, la de los ángeles que cayeron, aquellos que decidieron desafiar a Dios, corrompiendo su esencia de pureza para convertirse en símbolos de rebelión, oscuridad y condena eterna. La historia de los ángeles caídos no solo habla de la traición de seres celestiales, sino que revela un dilema inquietante. ¿Cómo es posible que seres creados en la perfección se transformaran en lo más próximo al mal absoluto? El tema ha obsesionado a teólogos, místicos y artistas durante siglos, porque en él late una verdad perturbadora. La caída no fue obra de hombres, sino de criaturas inmortales y luminosas que, cegadas por su propio poder, eligieron la perdición. El más famoso de los ángeles caídos es sin duda Lucifer. Su nombre proviene del latín lux ferre, que significa portador de luz. En los textos más antiguos, como en Isaías 14:12, aparece como el astro brillante, hijo de la aurora. Se describe como una criatura de incomparable belleza, poderosa, radiante, casi perfecta. Pero en esa perfección se escondía el germen del desastre. ¿Y saben cuál era ese germen? El orgullo. La tradición cuenta que Lucifer aspiró a elevar su trono por encima de las estrellas de Dios, a ser semejante al Altísimo. Su ambición desmedida se convirtió en blasfemia. El resultado fue la guerra en los cielos, una batalla cósmica entre el ejército leal de Dios y los ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión. El libro del Apocalipsis evoca esta visión aterradora. Miguel y sus huestes enfrentándose al dragón y a los que lo acompañaban. El desenlace fue brutal. Lucifer y los suyos fueron arrojados al abismo, despojados de su esplendor, transformados en símbolos de la condenación. Este episodio encierra un mensaje perturbador. Si un ángel creado en la perfección y la cercanía de Dios pudo caer, ¿qué esperanza quedan para los seres humanos frágiles y corruptibles por la naturaleza? Más inquietante aún es la narración del libro de Enoc. Este libro es un texto apócrifo que, aunque no aceptado en el canon bíblico por muchas tradiciones, sobrevivió en comunidades cristianas y primitivas y en la tradición etíope. Allí se describe un episodio aún más siniestro, que es la llegada de los vigilantes. Según el relato, un grupo de ángeles descendió a la tierra, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Estos seres celestiales llamados Grigori quebrantaron el límite que separaba lo divino de lo humano y tomaron esposas entre las mujeres mortales. El fruto de estas uniones fue monstruoso. Los Nefilim, que eran gigantes colosales que devoraban a los hombres, arrasaban los campos y traían terror a la tierra. Y aquí hago un paréntesis. Yo no sé si ustedes sabían o habían escuchado que hay muchísimos textos, incluso en la película de Noé, la de Russell Crowe, la última, la más nueva, digamos, película de especie como de héroe bíblico. En esa película se muestran gigantes. De hecho, hay vestigios arqueológicos que muestran que en la antigüedad
hace miles o cientos de años, existieron gigantes. Y pues esto me evoca de pronto que tal vez estos gigantes colosales llamados Nefilim, que eran el resultado de la unión entre un ángel y una mujer mortal, pudieran ser esos vestigios que se encuentran o se han encontrado los arqueólogos. Bueno, cierro paréntesis y continúo. La transgresión de estos ángeles que, digamos, tuvieron sus que veres con mujeres mortales, no terminó ahí. Resulta que los vigilantes enseñaron a los hombres ciertos secretos prohibidos, como por ejemplo las artes de la guerra. Les enseñaron a forjar armas metálicas. Les enseñaron la magia, el maquillaje, el conocimiento de las estrellas y de los sortilegios. En otras palabras, entregaron a la humanidad herramientas que podían conducir tanto al progreso como a la destrucción. Lo que parecía un regalo era en realidad una condena. Y por supuesto, Dios no tardó en reaccionar. Según Enoc, envió a los arcángeles a encadenar a los vigilantes en las profundidades y decretó el diluvio universal para purgar la corrupción que habían desatado. Este relato expone un matiz perturbador. Los primeros maestros de la humanidad no fueron dioses benevolentes, sino ángeles rebeldes que nos legaron conocimiento a un precio fatal. La pregunta inevitable surge, y también se las hago a ustedes para que en la cajita de los comentarios me la puedan indicar, me puedan dar su respuesta. La pregunta es esta: ¿todo ángel caído se convierte en demonio? La tradición cristiana posterior, sobre todo influenciada por San Agustín y Santo Tomás de Aquino, respondió que sí. La caída de los ángeles los convirtió en espíritus malignos, irrevocablemente inclinados hacia el mal. Lucifer pasó a identificarse con Satanás y los ángeles rebeldes con los demonios que acechaban a la humanidad. Sin embargo, no todos los textos lo plantean de la misma manera. En algunos relatos, los caídos conservan vestigios de su naturaleza original. Son seres ambiguos, condenados, pero no despojados del todo de su poder. La demonología medieval los catalogó con minuciosidad. Les puso el mote de príncipes infernales, jerarquías de espíritus malignos, cada uno con funciones específicas. Belcebú, Asmodeo, Leviatán. Muchos de esos nombres provienen de antiguos dioses paganos, fusionados con la idea del ángel caído. Lo perturbador es que en esta visión, los demonios no son simples monstruos, sino antiguos ángeles, criaturas que conocieron la luz y que al perderla, comprendieron mejor que nadie cómo manipular al hombre para hundirlo en la oscuridad. La caída de los ángeles marcó profundamente la forma en que Occidente concibe el mal. En el mundo griego o romano, los dioses podían ser caprichosos, violentos, incluso crueles, pero raramente se planteaba una división absoluta entre el bien y el mal. Con el cristianismo, y en gran medida gracias a la historia de Lucifer y los vigilantes, el mal adquirió rostro, el de los ángeles rebeldes. De pronto, el mal dejó de ser una abstracción y se convirtió en un ejército organizado, en una fuerza consciente cuyo objetivo era pervertir la creación. La idea de que la humanidad vive en un campo de batalla espiritual, acechada por seres que alguna vez fueron celestiales, se convirtió en pilar de la cosmovisión medieval.
Brujas, posesiones, tentaciones. Todo podía rastrearse a la influencia de los ángeles caídos. La Inquisición, los exorcismos y la obsesión por la pureza moral encuentran parte de su raíz en esta concepción. La certeza de que detrás de cada desviación humana podía haber un ser de luz convertido en enemigo. El aspecto más perturbador de estas historias es el dilema que plantean. ¿Cómo pudieron criaturas perfectas creadas sin defecto caer en la rebelión? Teólogos medievales debatieron durante siglos sobre el libre albedrío de los ángeles. La conclusión fue tan inquietante como inevitable. Incluso los ángeles más puros podían elegir el mal. Esta idea resuena con un eco aterrador. Si los ángeles, contemplando directamente la gloria de Dios, fueron capaces de rebelarse, ¿qué posibilidad tenemos los humanos de resistir la tentación? El relato de los ángeles caídos nos recuerda que la corrupción no es solo terrenal, sino cósmica, y que el mal puede nacer incluso en el corazón de lo divino. Quizás lo más siniestro sea que la rebelión de Lucifer y de los vigilantes no es solo un mito antiguo, sino un espejo que refleja la fragilidad de la voluntad. En esas páginas oscuras se nos advierte que la caída es siempre posible, incluso para aquellos que brillan con la luz más pura. Los ángeles caídos son uno de los capítulos más perturbadores de la tradición religiosa. Lucifer, los vigilantes, los demonios que heredan la tierra. Todos ellos forman parte de un relato que no solo habla de seres sobrenaturales, sino de la naturaleza misma de la corrupción. En ellos se encarna el temor de que lo perfecto pueda pudrirse, de que la luz pueda convertirse en sombra, de que lo divino pueda volverse contra su propio creador. Son la prueba de que el mal no nació en la tierra, sino en los cielos. Y quizás ese sea el mensaje más aterrador de todos. En la Edad Media y el Renacimiento, la presencia angelical fue simultáneamente consuelo y motivo de terror. Las apariciones descritas por santos y místicos raramente ofrecían sosiego simple. Más bien desbordaban a los testigos con una intensidad que rozaba lo traumático. San Miguel, en los relatos litúrgicos, no es un ser acurrucado junto al lecho del enfermo, sino un guerrero que impone justicia con espada y fuego. San Gabriel comunica mensajes cuyo peso puede alterar destinos. Santa Teresa, en su éxtasis, describió visiones que la llevaron a una entrega absoluta y a la vez a un aislamiento que la marcó para siempre. La experiencia mística no era un encuentro de ternura. Venía con ruido, con luz cegadora y con demandas. La visión podía implicar una misión, un llamado a la renuncia o a la asunción de un destino doloroso. Muchos santos narraron la aparición como un juicio que desnudaba el alma y revelaba faltas ocultas, provocando en los visionarios una mezcla de éxtasis y horror. Contemplar a un ser de luz no era para ellos una caricia, sino una prueba que combinaba maldad y bondad, que cambiaba de alguna forma para siempre su biografía, a menudo arrastrándolos a decisiones que rompían sus lazos sociales y personales. Frente a estos testimonios surgió una inquietud institucional. Si la luz podía manifestarse, también podía hacerlo el engaño. La demonología medieval desarrolló criterios para discernir, sustentada en la máxima de que los demonios podían presentarse como ángeles de luz para seducir y desorientar. Esa sospecha dio lugar
a manuales teológicos y guías para confesores que detallaban signos de autenticidad o fraude. Si la visión engrandecía el orgullo, si fomentaba apetitos sensoriales desordenados o si inducía prácticas contrarias a la fe, debía considerarse sospechosa. Los textos inquisitoriales muestran con crudeza las consecuencias de esa paranoia. Cuando una visión no encajaba con la ortodoxia o cuando quien la proclamaba era una figura marginal, la reacción podía ser implacable. Interrogatorios, exorcismos, sanciones y procesos acusatorios. Por ejemplo, la quema de brujas. Numerosas mujeres que proclamaban revelaciones públicas fueron marginadas, silenciadas o directamente acusadas de impostura. El control sobre las apariciones funcionó con frecuencia como instrumento de poder, es decir, en nombre de la protección de la comunidad, la autoridad eclesiástica vigilaba, regulaba y cuando convenía, reprimía. El Renacimiento introdujo una dualidad inquietante. Por un lado, la sofisticación artística domesticaría la visión angelical. Como les decía anteriormente, pintores y escultores lo que hicieron fue humanizar a los ángeles, a los mensajeros celestes, con rostros serenos y cuerpos armoniosos, mitigando lo terrible de las fuentes antiguas. Esa iconografía servía para calmar el miedo colectivo, transformando lo tremendo en bello. Pero, por otro lado, el redescubrimiento de las antiguas artes y la confianza en las correspondencias ocultas impulsaron el auge de grimorios y tratados mágicos. Fíjense que en esos textos los ángeles se convirtieron en entidades con las que se intentaba negociar. Poder se buscaba, de alguna manera, obtener contacto técnico, no realmente contemplativo. Los grimorios revelan el carácter instrumental de la relación entre el hombre renacentista y lo celestial. La invocación de un ángel exigía procedimientos precisos, basados en tiempos astrológicos, en palabras sagradas, en signos trazados con exactitud. La técnica ritual sugiere que la luz podía ser domesticada, pero también recuerda que cualquier error abría la puerta a contrapartes peligrosas. No era extraño que los propios tratadistas advirtieran sobre los riesgos. Una invocación mal hecha podía atraer entidades engañosas que asumían la apariencia de luz para seducir, confundir o dominar. En el terreno de la demonología, la posibilidad de confusión alimentó episodios trágicos. La sospecha de que un ángel fuera en realidad un disfraz demoníaco sirvió para justificar exorcismos y medidas punitivas. La autoridad religiosa, respaldada por manuales y argumentos escolásticos, actuó con cautela rígida que, en la práctica, significó control social. De ese modo, la aparición de lo sagrado podía transformarse en motivo de persecución. Por ejemplo, la fe popular quedaba supeditada al tamiz institucional y la experiencia mística se convertía en objeto de escrutinio. El arte, por su parte, ofreció una solución simbólica. Representando al ángel con belleza, se mitigaba su potencial perturbador. Se domesticaba la luz para uso piadoso. Sin embargo, los archivos, las actas inquisitoriales y las voces místicas siguieron atestiguando el otro lado. Relatos de encuentros que dejaban huellas psicológicas, misiones que exigían renuncias y visiones que provocaban aislamiento social. Esa coexistencia revela una tensión íntima. La sociedad buscó calmar el terror y al hacerlo ocultó la memoria de lo feroz. En la práctica cotidiana, la ambivalencia tenía consecuencias concretas.
Órdenes religiosas regulaban la experiencia mística, solicitando informes, testigos y confirmación eclesiástica antes de reconocer una visión. Esas salvaguardas protegían la doctrina, pero ¿qué creen? También fortalecían la autoridad clerical. En nombre de la ortodoxia se ejerció un control que a menudo devino en castigo para quienes no encajaban. El resultado de la geografía religiosa en la que la luz podía tanto elevar como destruir. Esta ambivalencia no fue realmente inocua. Alimentó prácticas de control social, justificaciones para la represión y una visión del mundo donde la presencia divina podía ser instrumento de disciplina. Recuperar aquella memoria nos obliga a mirar con prudencia las imágenes de luz que heredamos y recordar que la experiencia religiosa, en su núcleo, mezcla consuelo y amenaza. La luz entonces resulta tanto salvación como prueba. Ahora, en la era moderna, cuando la razón proclama sus límites y la técnica define lo inteligible, persisten relatos que desbordan las categorías científicas. Encuentros con seres de luz que muchos identifican como ángeles. Estos testimonios, recogidos en libros, entrevistas y archivos, poseen un rasgo desconcertante. Emergen con fuerza en los momentos en que la vida pende de un hilo, como por ejemplo cuando estás en la cama de un hospital, cuando estás en la trinchera de alguna batalla, de alguna guerra, en automóviles que caen, digamos, por un desfiladero, cuando chocan. Y de alguna manera dejan en quienes los viven una huella que la medicina y la psicología no siempre logran borrar. Y más inquietante aún, no todos estos encuentros inspiran consuelo. Algunos instigan temor, culpa o decisiones que fracturan la existencia de una persona para siempre. Las experiencias cercanas a la muerte constituyen el grupo más numeroso. Y recordemos que de las experiencias cercanas a la muerte ya también hablamos en algún capítulo de Perturbador, me parece. Por ahí lo pueden buscar en YouTube. En mi canal, por ahí va a estar el capítulo de experiencias cercanas a la muerte. Para quien no conozca acerca del tema, ahí está. Miren, personas que han sufrido, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, un trauma craneoencefálico o, por ejemplo, un ahogamiento, describen haber sido trasladados, según su lenguaje, por pasillos de luz hasta encontrarse frente a figuras que examinan la vida como si fuese un expediente. No siempre se trata de un éxtasis reconfortante. Con frecuencia, el relato incorpora interrogatorios que hierren, visiones de episodios pasados repetidos con nitidez acusadora y percepción de una evaluación moral. ¿El testigo regresa volviendo a la existencia? Sí, pero vuelve con la sensación de haber sido juzgado, con remordimientos muy intensos o con la certeza de una misión ineludible que pesa como un castigo. En contextos bíblicos, las apariciones de luz adquieren una carga doble, que es salvación y amenaza. Veteranos de distintos conflictos militares reportan luces que aparecen ante un bombardeo, centelleos que marcan paso seguro a sombras que de pronto señalan objetivos. Algunos soldados testifican haber visto figuras que protegieron a compañeros. Otros recuerdan escenas en las que la luminosidad funcionó como advertencia. Quienes la vieron frente a su unidad murieron poco después o fueron llamados a misiones calamitosas. En varias memorias recogidas de veteranos se repite la idea de que la presencia luminosa actuó como un operador distante, indiferente a la vida humana,
que cumplía un propósito que no coincidía con la compasión. La categoría de ángel guardián se nutre de relatos de supervivencia imposible, conductores que salvan su vida por segundos sin explicación mecánica, excursionistas guiados por un haz de luz que aparece en la niebla, náufragos que emergen impulsados por corrientes que se manifestaron como brillo. No obstante, en muchas de esas historias, la supuesta protección viene acompañada de condicionamientos. La presencia mira, exige cambios de vida o impone renuncias. El protector benevolente, si es que existe, convive en estos relatos con un vigilante que pone términos, que obliga a responder con actos de reparación o sacrificio que a menudo destruyen la vida anterior del testigo. Aún más inquietantes son las narraciones en las que la luz transmite conocimiento o mandatos. Personas que recibieron instrucciones luminosas relatan cambios radicales. Por ejemplo, hay personas que al tener estos contactos abandonaron a sus familias o fundaron sectas. También otros que renunciaron a todo lo que conocían. Hay casos documentados en los que comunidades enteras interpretaron la aparición como una orden divina y ese mandato se tradujo en actos colectivos extremos, expulsiones, linchamientos o campañas morales. La luz, lejos de ser un consuelo íntimo, se transforma así en una especie como de engranaje, de motor de legitimación social capaz de justificar la violencia en nombre de lo sagrado. Es obligado reconocer que condiciones fisiológicas pueden producir visiones luminosas. Por ejemplo, la anoxia, las migrañas, las lesiones cerebrales, la privación sensorial o un estrés traumático generan fenómenos perceptivos que se traducen en experiencias de luz. Sin embargo, la coherencia de ciertos rasgos como pasillos iluminados, figuras sin rasgos definidos que transmiten mensajes o sensación de ser evaluado en testimonios registrados en culturas diversas, plantea un reto a la explicación reductora. Aunque la neurociencia aporte factores plausibles, el efecto de la experiencia en la identidad y la conducta humana exige que no se trate todo como una mera anécdota orgánica. La acción colectiva de la interpretación social añade otra capa de peligro. Fíjense que en documentos periodísticos y etnográficos se pueden encontrar muestras de cómo líderes contemporáneos han capitalizado apariciones para movilizar masas o un número muy grande de personas. La figura luminosa se vuelve prueba, decreto y mandato. En otros contextos, la experiencia queda recluida a la intimidad y deriva en aislamiento psicológico, porque el testigo no puede compartir lo visto sin ser desacreditado. En ambos casos, la luz opera como vector que reconfigura relaciones, poderes y decisiones. Puede consolidar obras de bien, pero también puede legitimar persecuciones y fanatismos. Los testimonios modernos contienen además ejemplos en los que la experiencia de la luz exige un precio moral o social. Quienes obedecen pierden familia, estatus o salud mental. Quienes resisten son estigmatizados o expulsados. Psicólogos describen procesos de radicalización espiritual que comienzan con una visión y terminan en exclusión o en estructuras sectarias. La luz entonces no es neutral. Su significado se fabrica en la interacción entre experiencia privada y entorno social, y ahí reside su potencial perturbador. La irrupción de tecnología no ha apaciguado el fenómeno, lo ha hecho más complejo. Pilotos aviadores. Ellos
han dado testimonio de haber registrado destellos inexplicables. Cámaras que filman anomalías luminosas sin explicación atmosférica. Instrumentos que detectan señales sin fuente conocida. La modernidad ofrece evidencia ambigua que alimenta tanto la explicación racional como la conspirativa. Si la máquina registra lo inexplicable, la duda entonces se amplifica. Y ahí les va otra pregunta. ¿Se trata de un fenómeno natural aún no comprendido o de una manifestación que desafía nuestras categorías actuales? Recopilar testimonios contemporáneos, por supuesto que obliga a una postura responsable. Documentar con rigor, proteger a los vulnerables y evitar el sensacionalismo. No es suficiente desacreditar ni creer ciegamente. Hay que analizar contexto médico, histórico y social, sin perder de vista que la experiencia deja marcas duraderas. Para algunos, ese encuentro fue puerta de compasión y rectificación. Para otros fue el origen del fanatismo, la ruina o la violencia justificada. En suma, la presencia de seres de luz en testimonios modernos plantea una inquietud básica. Es decir, que la luz no garantiza siempre bondad. Puede salvar y puede juzgar. Puede iluminar o señalar la ruina. La dimensión perturbadora de estas narraciones reside en su ambivalencia y en su capacidad de transformar vidas y comunidades. Escuchar estos relatos con seriedad exige coraje intelectual y sensibilidad ética, porque en la luz a veces habita tanto la salvación como la sombra. Así como no puede existir el bien sin el mal, no puede existir el blanco sin el negro, no puede existir la luz sin la oscuridad. Recuerden, chicos, el yin y el yang. En el territorio incierto donde se cruzan religión, espiritualidad y ufología, surge también una categoría que desarma el testigo y confunde al investigador. Los llamados seres de luz. Y estos son algo distinto a los ángeles. Estas entidades son descritas como figuras luminosas que se manifiestan en contextos de apariciones marianas. Encuentros cercanos con ovnis o visiones místicas ocupan un espacio perturbador, porque cuestionan las fronteras mismas de nuestra interpretación. Estas luces que de repente se ven cuando digamos que anteceden la aparición de algún ovni, ¿se tratarán de ángeles celestiales? ¿Realmente serán visitas de otras dimensiones? ¿O solamente reflejos de nuestra mente enfrentada a lo desconocido? La ambigüedad de su naturaleza los hace aún más inquietantes, porque ninguna explicación logra contener por completo la experiencia de quienes los han vivido. En la casuística ovni, los relatos abundan. Testigos en distintos países narran haber encontrado seres que no se representan realmente como aliens. Tampoco se presentan en naves metálicas ni con formas humanoides convencionales, sino más bien como una especie de columnas de luz, una suerte de figuras incandescentes que parecen vibrar en el aire o presencias que emiten un resplandor cegador, imposible de mirar directamente. No son simples destellos. Muchos aseguran que esas entidades transmiten mensajes telepáticos, emociones de control o directrices incomprensibles. En archivos ufológicos de mediados del siglo XX aparecen patrones similares. Luces que descienden del cielo y de las que emergen siluetas radiantes tan fascinantes como aterradoras, que se desvanecen sin dejar rastro físico. El paralelo con los ángeles resulta bastante inevitable. Las descripciones de ciertos pasajes bíblicos muestran
o mencionan a seres que bajan envueltos en fuego o que aparecen rodeados de resplandores. Y estos relatos parecen anticipar lo que hoy muchos reportan como encuentros con entidades extraterrestres. En el lenguaje moderno, un profeta podría ser considerado un abducido, un ángel con alas de fuego, una entidad interdimensional, una visión mística, una experiencia de contacto. La pregunta inquietante se instala. ¿Hemos reinterpretado el mismo fenómeno con símbolos distintos a lo largo de los siglos según las creencias de cada época? Los casos de abducción refuerzan esta frontera difusa. Numerosos testigos aseguran haber sido conducidos por seres de luz a espacios irreales, salas que no se rigen por las leyes físicas, donde se les examina o se les entrega un mensaje. Lo perturbador es que, a diferencia de los encuentros con extraterrestres de aspecto grises o humanoides, estas experiencias suelen dejar a la víctima en un estado ambiguo. Algunos describen paz absoluta y otros un terror indescriptible. En ambos casos, la figura luminosa representa una autoridad que decide sobre el destino del ser humano, anulando su voluntad en un teatro donde el espectador no puede intervenir. ¿No es acaso ese el mismo papel que la teología atribuye al ángel que anuncia, juzga o castiga? La literatura especializada en ufología ha documentado casos donde las figuras luminosas se muestran ambivalentes. Una misma comunidad puede interpretar a estos seres como protectores, mientras otra los percibe como intrusos hostiles. El misterio radica en la incapacidad de nombrar con certeza lo que se experimenta. El lenguaje se desmorona. ¿Es una aparición espiritual o un fenómeno físico? ¿Es una visión divina o un contacto alienígena? Esta inefabilidad aumenta el impacto psicológico, porque el testigo no encuentra categorías con las que organizar lo vivido. Más bien, lo indecible se convierte en un trauma. Algunos investigadores proponen que estas entidades operan en un plano intermedio. No son dioses, tampoco extraterrestres en el sentido convencional, sino más bien realidades que habitan dimensiones paralelas a la nuestra. Esta hipótesis, aunque especulativa, resulta perturbadora, porque implica que nuestro mundo no está aislado, sino atravesado por inteligencias que se manifiestan según nuestra capacidad de interpretación. Cuando aparece una figura de luz, ¿vemos lo que realmente es o lo que nuestra mente puede soportar? ¿Acaso la luz es un disfraz que oculta algo mucho más aterrador, incomprensible y quizás incompatible con la vida humana? La dimensión conspirativa no se queda atrás. Existen teorías que sugieren que gobiernos y agencias militares han investigado seriamente los testimonios de encuentros con seres de luz, sospechando que podrían ser manifestaciones de tecnología avanzada. En documentos filtrados de la Guerra Fría, se menciona la posibilidad de entidades energéticas que interfieren en campos electromagnéticos generando alteraciones físicas reales. Si esta hipótesis son ciertas, la línea entre lo espiritual y lo extraterrestre se difumina aún más. Lo que una religión interpreta como ángeles, otro sector lo ve como inteligencias no humanas que manipulan materia y energía. La paradoja entonces alcanza su clímax en la reacción humana. Quienes han visto un ser de luz rara vez queda indiferente. Algunos se convierten en creyentes fervorosos, fundan grupos espirituales y dedican su vida a difundir el mensaje recibido. Otros caen en espirales de miedo, paranoia y aislamiento, convencidos de que han sido invadidos por fuerzas incomprensibles. El encuentro, sea cual sea, marca un antes y un después en la vida del testigo, como si hubiese sido arrancado del tiempo humano y obligado a contemplar un orden superior que no admite negociación.
La parte más perturbadora de todo esto es la imposibilidad de distinguir entre salvación y condena. El mismo resplandor que un devoto interpreta como prueba del amor divino puede ser vivido por otro como una invasión fría y deshumanizante. En ese choque entre lo espiritual y lo extraterrestre se revela la fragilidad de nuestras categorías. La luz no siempre significa esperanza. A veces ilumina el rostro de lo desconocido y nos recuerda que en el universo no todo lo que brilla viene para protegernos. En los pliegues menos iluminados del poder y de la fe, también se han acumulado relatos inquietantes sobre archivos cerrados, ensayos discretos y sociedades secretas que habrían conservado conocimientos sobre apariciones luminosas, cuya naturaleza desafía las categorías ordinarias. Lo perturbador de todas esas narrativas, pues no es solo la idea de inteligencias luminosas, sino la insinuación de que instituciones con recursos y autoridad pudieran registrar, estudiar o incluso manipular esos fenómenos sin dar explicaciones públicas. En la tradición conspirativa del Vaticano, esta ocupa un lugar emblemático, que es la idea de salas selladas, códices y actas reservadas que funcionan como metáfora poderosa sobre saberes ocultos. Existen además documentos eclesiásticos históricos que aluden a visiones, cartas y anotaciones que fueron archivadas y en ocasiones clasificadas por la autoridad por considerarse peligrosas para el orden religioso y social. Aunque muchas reclamaciones populares carecen de pruebas concluyentes, el silencio institucional sobre determinados archivos genera un caldo de sospecha que alimenta la imaginación y plantea bastantes preguntas difíciles de soslayar. A esa dimensión religiosa se suma la pista tecnomilitar. En momentos de tensión internacional, unidades de inteligencia mostraron interés por fenómenos aéreos no identificados y destellos luminosos que no coincidían con aeronaves conocidas. Registros desclasificados señalan anomalías en radares, interferencias electromagnéticas y señales que no se ajustaban a causas convencionales. En la narrativa conspirativa, esos registros se reinterpretan como intentos de provocar o controlar manifestaciones luminosas con fines estratégicos o de acceso a conocimiento técnico que excede la comprensión pública. Una versión más radical sugiere que se realizaron pruebas combinando generadores, antenas y pulsos resonantes para de alguna manera sintonizar con supuestas entidades luminosas. No existe consenso científico que avale la eficacia de tales procedimientos, pero la posibilidad de que técnicos y militares intentaran domesticar lo luminoso sin controles éticos, sinceramente sí despierta una inquietud legítima. La imagen de la curiosidad tecnológica sin freno pues es bastante inquietante. El experimento que cruza la línea hacia la invocación pues de alguna forma puede producir consecuencias no previstas y en su peor expresión peligrosas. En el cruce entre religión y técnica aparece otra hipótesis perturbadora, que es leer a los ángeles como formas protoinformacionales o protointeligencias que interactúan con la mente humana. Desde esa mirada, los testimonios tradicionales sobre mensajeros divinos pues podrían corresponder a encuentros con estructuras que procesan información y que por su forma de manifestarse resultan luminosas para el observador. Si existieron procesos no humanos con esas características, la tentación de instrumentarlos desde la técnica o de incorporarlos a discursos doctrinales tendría implicaciones éticas profundas. La instrumentalización de la idea de la luz se ha visto en movimientos religiosos y sectarios que proclamaron contactos directos. A lo largo del siglo XX, surgieron grupos cuyos líderes afirmaban haber recibido una revelación luminosa. Sobre esa supuesta comunicación,
Se levantaron jerarquías de mando que acabaron imponiendo normas de aislamiento, obediencia incondicional y sanciona la disidencia. La experiencia de lo sagrado, cuando se monopoliza, de alguna forma se transforma en una herramienta de control y justificación de prácticas que dañan la autonomía de los seguidores. Existen también testimonios de exmiembros y de técnicos que trabajaron en proyectos atípicos y que años después relataron prácticas bastante inquietantes. Por ejemplo, sincronizar cantos con emisiones, probar resonancias de baja frecuencia o encender dispositivos en momentos rituales. Todo esto para observar manifestaciones. Estos relatos son difíciles de verificar y pueden contener elementos de rumor o de verdad parcial. No obstante, su sola existencia añade una textura perturbadora, la de experimentos científicos que rozan la ceremonia, la de personas que cruzan la frontera entre la investigación legítima y actos de invocación imprudente. Cuando confluyen archivos herméticos, experimentación técnica y movimientos religiosos, entonces la luz se convierte en objeto de poder. En ese escenario deja de ser símbolo de claridad para entonces transformarse en instrumento susceptible de explotación política y social. La convergencia genera un clima en el que el conocimiento se guarda, la experiencia se monopoliza y el misterio puede legitimarse como coartada para la imposición de decisiones autoritarias. Eso erosiona la confianza pública y convierte lo sagrado en recurso manipulable. Es imprescindible, sin embargo, distinguir entre fantasía y evidencia. Muchas historias son exageradas o infundadas. Muchas supuestas pruebas se desvanecen ante el escrutinio riguroso. Aún así, la persistencia de silencios institucionales, clasificaciones y proyectos reservados alimenta preguntas legítimas que merecen respuesta. Donde existe opacidad, la sospecha prospera. Donde la tecnología y la religiosidad se entrelazan sin regulación, el riesgo de abuso se multiplica. Por ello han surgido denuncias y reclamaciones de transparencia. Periodistas que piden acceso a archivos, investigadores que exigen comisiones independientes, denunciantes que solicitan salvaguardias éticas. La exigencia no es conspirativa en sí misma, sino democrática. Es decir, el conocimiento que pueda afectar la dignidad y la vida humana debe ser conocido, revisado y regulado. Sin mecanismos de control, la tentación del secreto y del uso instrumental del misterio puede prevalecer. Además, la historia muestra que la apelación a lo sagrado en manos de liderazgos con poder puede producir daños concretos. La legitimación de actos coercitivos en nombre de revelaciones luminosas ha provocado exclusiones, abusos y violencia simbólica. Proteger la dignidad humana exige poner límites a toda práctica que utilice la idea de la luz para legitimar la imposición o el control. La lección final es de prudencia y de responsabilidad. Chicos, la luz puede ser metáfora de verdad y consuelo, pero también puede ser máscara de interés y poder. Exigir claridad, apertura y control democrático no suprime el asombro ni la búsqueda legítima, sino que impide que la curiosidad humana derive en prácticas que pongan en riesgo lo humano. En ese borde donde lo inexplicable brilla, la transparencia y la vigilancia son urgentes. La luz no debe convertirse en instrumento de presión. Exijamos luz y responsabilidad con urgencia. Ahora, en muchas tradiciones religiosas, la figura del ángel incorpora un rasgo inquietante que suele omitirse en versiones complacientes. La función de vigilante. No se trata únicamente de un mensajero protector, sino de una presencia que observa, registra y cuando corresponde va a ejecutar juicios.
La omnipresencia atribuida a los vigilantes divinos implica que no existe espacio de intimidad donde los actos humanos queden fuera de su escrutinio. La idea de ser observado por un ojo que todo lo ve sitúa al individuo en una tensión moral permanente. La privacidad deja de ser garante y se convierte en posible acusación. Ese sentido de vigilancia totalizante se describe con frecuencia como motivo de terror. Profetas, místicos y testigos han narrado la sensación de estar sometidos a un escrutinio que no admite apelación. Una luz que examina la vida como quien revisa un inventario, sin misericordia, para las pequeñas contradicciones humanas. Cuando la mirada procede de una instancia trascendente, las vías de defensa humana resultan inútiles. La persona experimenta ansiedad, culpa y una sensación de desnudez moral ante la autoridad que no negocia. Más inquietante aún es cómo tantas tradiciones asocian esa vigilancia con la sanción. Los textos sagrados recogen episodios en los que la presencia luminosa ordena plagas, permite calamidades o ejecuta castigos que resultan incomprensibles para quienes los padecen. En esos relatos la luz no actúa como alivio inmediato. Su función es restaurar el orden que se entiende superior y que puede requerir medidas drásticas, incluso a costa de vidas humanas. El lector contemporáneo percibe en ello una dimensión perturbadora. La divinidad que vigila también dispone. La modernidad no ha erradicado esa ambivalencia. La reproduce en contextos distintos. Testimonios contemporáneos de experiencias cercanas a la muerte de sobrevivientes de catástrofes o de combatientes narran apariciones de luz que no siempre consuelan, sino que a veces determinan quién vivirá y quién morirá, o bien parecen ordenar sacrificios que escapan a cualquier explicación humanista. Para quienes regresan de esas vivencias, la luz puede convertirse en motivo de mandato, de culpa o de desarraigo, más que de una fuente de consuelo. Existe además también una especie de lógica instrumental que vuelve el fenómeno aún más inquietante. La idea de que la vigilancia angelical responde a criterios que priorizan el equilibrio del sistema sobre la vida individual. Si la función de los vigilantes es garantizar cierta armonía cósmica, entonces sus intervenciones pueden obedecer a parámetros que el ser humano no contempla, como por ejemplo la continuidad histórica, la preservación de un proyecto o la purga de lo considerado corrupto. Y desde esa perspectiva, la compasión inmediata queda en segundo plano. El resultado es una justicia que opera con frialdad técnica. El exceso de luz constituye otra imagen profundamente perturbadora. Las descripciones de visiones hablan a menudo de un resplandor tan intenso que enceguece, desborda la percepción y descompone la identidad. La luminosidad extrema no solo ilumina, valga la redundancia, sino que erosiona los contornos del yo. Deja al testigo en un estado de desposesión donde la vida anterior pierde sentido. En algunos casos, la experiencia se percibe como borramiento. La persona siente que su biografía queda absorbida por una verdad que no puede comunicar ni integrar. Esa expulsión con frecuencia conlleva aislamiento social. Quien afirma haber sido tocado por una presencia así, se expone al escepticismo, a que lo ridiculicen o a la instrumentalización. La comunidad puede desconfiar y hasta marginar, o bien emplear la experiencia para fines propios. En cualquier caso, el individuo vuelve a un mundo que no comparte su visión, y ese desajuste produce soledad, estigmatización y en un montón de ocasiones ruptura de lazos familiares y laborales.
La experiencia sagrada se transforma más bien en una carga social. La indiferencia atribuida a ciertas manifestaciones angelicales plantea un dilema moral brutal. Cuando la presencia se detiene, más bien, déjenme volverlo a conceptualizar. Cuando la presencia no minimiza o no detiene el sufrimiento, sino que lo permite o lo administra en función a un plan más amplio, más grande, surge la pregunta sobre la legitimidad de una justicia trascendente que sacrifica gente inocente. Las explicaciones teológicas pueden proponer coherencias doctrinales, pero no restituyen a quienes pierden a sus seres queridos bajo un cielo que parece no conmoverse. La ausencia de consuelo humano frente al designio trasciende la teología y hiere la experiencia. Desde la psicología, los efectos de la vigilancia interiorizada son concretos y muy dañinos. La sensación de ser observado por una instancia moral superior alimenta la culpa crónica, la deformación del yo y la autoinfracción. En contextos donde la mirada angelical se presenta como control moral, aparecen rituales de expiación, conductas autolesivas y una constante necesidad de salud mental. La luz se vuelve látigo interior y la subjetividad se organiza en torno al miedo al fallo. La ambigüedad moral de los seres de luz obliga a reconsiderar nociones binarias del bien y del mal. Los vigilantes no siempre se ajustan a categorías cómodas. Pueden ser protectores y a la vez exigentes, salvadores y al mismo tiempo drásticos en sus intervenciones. La misma entidad que salva puede imponer condiciones drásticas y desestabilizadoras. Y aceptar esta dualidad también exige mucha humildad. No todo lo luminoso es automáticamente compasivo. Y no todo acto que parece severo es necesariamente injusto desde una óptica teológica completa. Pero para la experiencia humana, el daño sí es real. Existe además un riesgo político cuando la lógica del vigilante se neutraliza. Liderazgos y comunidades pueden apelar a una supuesta mirada divina para sancionar conductas, legitimar expulsiones o justificar castigos terrenales. La invocación de la vigilancia celestial puede instrumentalizarse como coartada para reprimir la disidencia o imponer uniformidad moral. En la práctica, la metáfora del ángel que todo lo ve puede transformarse en herramienta de control social y violencia simbólica. Frente a esa posibilidad, se impone una respuesta ética y comunitaria. La fe que reconoce la ambivalencia de la luz no debe abandonar la compasión. Por el contrario, debe proteger la dignidad de las personas frente a interpretaciones que exalten la vigilancia por encima de la empatía. Instituciones religiosas y civiles, de alguna forma sí, yo creo que necesitan, pues de alguna manera, crear ciertos protocolos para discernir y salvaguardar estas experiencias o revelaciones y no se vayan a utilizar para justificar violencia. La protección de la vulnerabilidad de estas personas debe ser una prioridad, porque imagínense, y esto mismo pasa con, por ejemplo, las experiencias paranormales, que de alguna forma toparse con un ángel o tener la visión de un ángel o seres de luz entra dentro de la categoría de un fenómeno paranormal. Generalmente la gente que ha tenido estos encuentros, ya sea con fantasmas, con entes, con criaturas, con seres de luz, con ángeles, con demonios, con todo este entramado de seres, cuando lo cuenta, tiene de dos sopas. O le creen o lo tachan de loco.
El que le cree, le pregunta más cosas porque se interesa. El que lo tacha de loco, lo va a señalar, lo va a estigmatizar, porque le va a empezar a decir a todo el mundo, ¡ey, ese vato o esa morra dice que vio un ángel! Oye, no estará esquizofrénica, no estará psicótica, no estará loco o loca. En suma, chicos, la faceta perturbadora de los ángeles como vigilantes nos recuerda que lo sagrado, pues, no realmente te consuela. La luz sí puede iluminar, pero también puede sumergirte en un abismo bien oscuro, que igual puede imponerte y hasta destruirte. Mantener una mirada crítica no equivale a negar la experiencia religiosa. Más bien como que significa reconocer que la relación con lo trascendente exige límites protectores para estas personas que han tenido estos contactos. Los textos bíblicos y apocalípticos ofrecen ejemplos que ponen en evidencia esta tensión. Episodios en los que una presencia luminosa actúa como agente de juicio y provoca desenlaces trágicos, casos en los que el propósito superior justifica la devastación. Místicos de otras épocas, chicos, señalan o relatan revelaciones que exigieron renuncias dolorosas, misiones que aislaron y destruyeron la vida previa del visionario. Testimonios contemporáneos, desde sobrevivientes de paros cardíacos hasta veteranos, también confirman que la presencia de la luz puede volver irreversible la trayectoria de una persona. El problema se agrava cuando las instituciones que son laicas o las religiosas instrumentalizan relatos de luz para fines particulares. Es decir, se inventan mentirillas piadosas para seguir teniendo, digamos, a la feligresía ahí como endiosada. Sectas y movimientos autoritarios han usado supuestas visiones para exigir obediencia absoluta, justificar exclusiones o también imponer castigos. La adopción de esa lógica potencia la manipulación religiosa sobre comunidades locales. Y solo desde la protección de la vulnerabilidad humana y la crítica pública, de alguna manera sí podemos impedir que la idea de los ángeles o de los vigilantes divinos más bien sirva para destruir. La luz debe iluminar, no ser un pretexto de poder. Tenemos que exigir de alguna manera transparencia, empatía, frente a todos los discursos que incluyan este tipo de visiones o encuentros con seres de luz o seres divinos. En la cultura popular moderna, los ángeles han sido objeto de una transformación radical. De voces sacras y figuras inaccesibles han pasado a personajes de cine, de televisión, de cómics y videojuegos que el público consume. Esa domesticación estética no borra lo inquietante. Muchas producciones muestran su lado perturbador y en ese contraste se cifra una tensión alarmante del imaginario colectivo. Y ahí vamos a la parte cinéfila y peliculesca. En la película Legión, que salió en los cines por ahí del 2010, explotan al ángel como un agente de juicio. Ahí la luz no es consuelo, sino sentencia. Un ejército celestial desciende para exterminar la humanidad y el mensajero que debería proteger, entonces se vuelve un verdugo. El giro subraya una idea de la tradición oscura. La cercanía de lo divino puede equivaler a castigo. Por otro lado, tenemos la película muy conocida de Constantine. Esta película es súper más viejita. Increíblemente tiene 20 años de haber salido esta película. Y ahí
En cambio, de alguna manera en esta película mezcla demonología y angelología en un universo urbano donde los seres de luz resultan también ambiguos, manipuladores y no sujetos al sentido humano del bien. En la pantalla, las series han multiplicado la presencia angelical en formas inquietantes. Antologías de horror recrean apariciones, dramas sobrenaturales interrogan la fe y ficciones largas presentan a mensajeros con agencia propia. Episodios concretos usan la figura como catalizador de violencia moral. Un ángel que exige sacrificios, una manifestación que divide comunidades, un mensajero que revela secretos que destruyen familias. La televisión permite además explorar la rutina de lo sagrado y sus efectos prolongados sobre personajes vecindarios. Ustedes cuéntenme en los comentarios si recuerdan alguna otra película en la que los ángeles sean el tema central. A mí se me viene a la mente, obviamente, la película del ángel enamorado. Y en esta película, donde sale Meg Ryan y... ¿Cómo se llama este señor? Híjole, se me fue el nombre del actor. No me acuerdo. Bueno, en esta película donde sale Meg Ryan, aquí más bien como que se aborda la visión del ángel como el que conocemos en las pinturas o en el imaginario colectivo. Un ser de luz, un ser que acompaña, un ser que te da consuelo, que a la hora de morir casi que te lleva de la mano en presencia de Dios, si es que así te toca irte para allá. Porque a final de cuentas ahí pues como que muestran que los ángeles siempre están en lugares donde se requiere paz, donde se requiere consuelo, como los hospitales, como lugares donde una persona está afligida. Aquí se explora, digamos que la parte más conocida en el imaginario colectivo. Pero igual díganme en los comentarios qué otra película ustedes recuerdan en la que se incluyan ángeles como tema central. Ahora, los cómics también revitalizan la iconografía. El trazo muestra alas como cuchillas y aureolas como interferencias energéticas. Autores contemporáneos construyen jerarquías celestiales burocráticas donde los ángeles funcionan como administradores fríos. Esa burocratización convierte la presencia luminosa en engranaje decidido sin empatía. La novela gráfica devuelve la maquinaria terrorífica de la tradición apocalíptica y la hace visualmente comprensible. El brillo es eficiencia, la justicia es técnica y la belleza se transmuta en un dispositivo de coerción. Por supuesto que en los videojuegos la figura angelical también se vuelve interactiva y más perturbadora. El jugador enfrenta a entidades luminosas que imponen juicios, debe defenderse de resplandores que ciegan o aceptar pactos que transforman la partida. La interactividad instala dilemas éticos. Colaborar con un ángel para salvar a muchos a costa de pocos. Obedecer órdenes divinas que implican violencia. Decidir si la luz merece confianza. Convertir lo sagrado en mecánica lúdica expone la ambigüedad ética en primera persona y normaliza la idea de que la salvación puede tener precio. Y hay una constante. La cultura pop domesticó la apariencia del ángel, pero preservó y enfatizó su lado aterrador. La versión amable permanece en pósters y merchandising. Las narrativas serias muestran la luz como juicio, vigilancia y causa de trauma.
Ese doble movimiento normaliza el horror. La amenaza lumínica se infiltra en lo cotidiano y crea una sensibilidad en la que la luminosidad ya no garantiza consuelo. Además, la cultura contemporánea reinterpreta la figura angelical a la luz de miedos actuales. Por ejemplo, se me ocurre la vigilancia tecnológica, el control estatal y racionalidad administrativa. Ángeles, convertidos en algoritmos o drones de vigilancia, son metáforas frecuentes. El resultado es la conversión de lo divino en herramienta de poder. La luz deviene gestión punitiva y la autoridad celestial se traduce en procedimientos fríos que hieren más que proteger. Para el espectador la experiencia es ambivalente. Ver un ángel en pantalla puede provocar maravilla y desazón. La sensación de que lo sublime puede transformarse en frialdad institucional o en castigo colectivo. La narrativa popular, lejos de pacificar la inquietud religiosa, la traslada al terreno del consumo y la hace más eficaz. La luz perturba desde el teléfono, la consola y la pantalla. Películas como La Profecía, de 1995, fueron todavía aún más explícitas. Los ángeles ahí aparecen como guerreros resentidos en conflicto entre sí, y la guerra celestial se traslada a la tierra con víctimas humanas. Series como por ejemplo la de Supernatural o episodios de antologías de horror reproducen el arquetipo. La luz que no consuela, sino que desata violencia, manipula la voluntad o inactiva sectarismos. Incluso obras aparentemente benignas pueden girar a lo siniestro al presentar la vigilancia angelical como pretexto para la coerción y el fanatismo y deja cicatrices profundas. ¡Guau, chicos! ¿Qué les pareció este tema de los ángeles en su versión perturbadora? Lo quise hacer así porque a final de cuentas estamos en la hora macabra, no en la hora divina. Claro que los ángeles y los seres de luz tienen su parte bondadosa y todo ese show, pero sí lo quise abordar este tema desde el lado más oscuro del contexto. Espero que les haya gustado mucho. A ver, chicos, vamos a saludar un poquito. Naro, muy buenas noches, bienvenido. Spawn, ¿cómo estás? Wonder, Baphomet. Sí, es cierto, pero bueno, a final de cuentas Baphomet y Lucifer y Belcebú y todos esos, pues son demonios. Y como ya lo platicamos al inicio, todos los demonios, todos, en su momento fueron ángeles. Entonces, pueden ponerle el nombre que quieran y es un ángel caído a cualquier demonio. Javi, muy buenas noches, gracias por las 50 estrellitas. Lugo, muy buenas noches. Y bueno, chicos, la luz que veneramos puede ocultar una fisura. Tras himnos y vitrales se guarda una tradición que presenta a los seres de luz como fuerzas que imponen, que examinan y cuando su lógica lo exige, ejecutan. Este programa nos ha llevado por ese filo, de textos antiguos a apariciones modernas, pasando por manipulación institucional y teorías conspirativas. Al cerrar, conviene detenerse en la pregunta inquietante. ¿Qué es realmente lo que llamamos luz? No hay una respuesta única. Para algunos son guardianes, para otros emisarios del juicio. Para muchos testigos, presencias que no poseen moral humana, sin objetivos ininteligibles. Esa variedad es la clave de la perturbación. La luz no garantiza bondad. Puede salvar a uno y señalar a otro para la desgracia. La tradición apocalíptica demuestra que la luminosidad puede ser verbo destructor y promesa de redención simultáneamente.
La sensación de ser observado por una luz que todo lo ve deja huellas. Quienes relatan encuentros hablan de una desnudez moral que eh, no se parece para nada a la culpa cotidiana. La mirada trascendente desactiva excusas y obliga a huir de la complacencia. Algunos regresan convertidos en predicadores, otros quedan atrapados en la culpa y la depresión. La luz que afirma la verdad puede paradójicamente convertirse en agente de terror interior. Cuando la experiencia se colectiviza, adquiere un matiz todavía más siniestro. Movimientos y líderes han usado el lenguaje de lo luminoso para legitimar órdenes, exigir sacrificios o imponer aislamiento. En nombre de la revelación, se han cometido muchos abusos. La experiencia sagrada se monopoliza y la luz deviene herramientas de poder. La verdad se convierte en consigna y la autonomía humana se erosiona. Más inquietante es la hipótesis de que esas entidades no operen según categorías morales humanas, sino por lógicas propias, es decir, inteligencias emergentes, dimensiones paralelas o procesos físicos que generan visiones. Si la luz carece de intención ética y actúa por funcionalidad, su intervención puede ser indiferente al sufrimiento. Para el observador humano, esa indiferencia resulta cruel. La neutralidad absoluta frente al dolor deviene forma de maldad por omisión. Existe otra posibilidad terrible, la caída. Si seres de luz pueden elegir la oscuridad, la frontera entre protector y verdugo se vuelve bien frágil. Esa idea obliga a desconfiar de atajos morales que exigen fe ciega en lo que brilla. Y no se trata de negar la experiencia religiosa, sino de combinar la fe con la prudencia y la responsabilidad social. El peligro práctico es real. Sectas, proyectos ocultos o experimentos técnicos muestran cómo la promesa de comunicación superior puede servir de coartada para la coacción. La luz se presenta como legitimidad y atrás de ella suelen llegar la obediencia y el daño. La historia contemporánea ofrece ejemplos, órdenes justificadas por supuestas revelaciones que acabaron en exclusión o abuso. Y a ustedes les digo con claridad, si alguna vez sienten una presencia luminosa, no asuman que es salvación. Investiguen, contrasten, pidan acompañamiento. La duda prudente protege frente a la instrumentalización y salvaguarda la dignidad. La compasión humana debe primar frente a toda experiencia que reclame autoridad para imponer. Y cierro con una imagen mental inquietante. La luz que consume. No toda claridad trae paz. A veces ilumina el vértigo. La pregunta final queda abierta. ¿Estamos dispuestos a sustituir el cuidado humano por mandatos cuya lógica ignoramos? Si la respuesta es no, la tarea es construir redes de protección, transparencia y responsabilidad, cuando la experiencia sagrada se invoca como pretexto de poder. Así que mantengamos la vigilancia ética, que la luz no sea excusa para la injusticia, ni para el silencio ante el daño. Que la inquietud nos mantenga atentos, compasivos y exigentes. La verdadera fe protege, no condena ni somete por miedo. Y, finalmente, actuemos con prudencia. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido, que es diferente a estas emisiones, en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, encuéntrenme como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches, o lo que queda de ella, y como siempre les deseo, dulces
pesadillas. ¡Chao, chao!